Hola chicos, bienvenidos a la clase 18 del curso de probabilidad y estadística. En esta clase vamos a retomar lo que eran las distribuciones continuas y vamos a ver un último ejemplo importante de distribución continua, que es la distribución exponencial. Recordemos un poco lo que eran las distribuciones continuas. Decíamos que una variable aleatoria x de omega en r es continua si su rango es un intervalo. O sea, si su rango es de la forma a, b, donde a es mayor o igual a menos infinito, que es menor o igual a b, que es menor o igual a más infinito. Ahora, recordar que aquí hay una convención, ¿cierto? Que si decimos menos infinito b, en realidad lo que estamos diciendo es menos infinito abierto b. Y eso es simplemente para siempre tener la misma notación, intervalo a, b cerrado, pero el menos infinito no hay que incluirlo, porque el menos infinito no es un valor de r, ¿cierto? Y una variable aleatoria continua x tiene densidad f minúscula sub x, que tiene que ser una función de r en r+, tiene que tomar valores positivos, o en realidad valores no negativos, si para todo x en los reales, la función distribución de la variable aleatoria x evaluada en x minúscula es igual a la integral desde menos infinito hasta x minúscula de f minúscula sub x de t de t. Aquí uno puede pensar de esta fórmula que la densidad de la variable aleatoria evaluada en t es de alguna manera la derivada de la distribución evaluada en t. Ok, eso no es exactamente así, porque la función distribución no tiene por qué ser diferenciable en todo punto, pero casi. ¿Ok? En realidad, consideremos como definición que se puede recuperar como integral, que es la primitiva, pero la diferenciabilidad de la distribución no siempre se tiene. No obstante, es una buena interpretación pensar que la densidad es una suerte de derivada de la distribución. Y la distribución de una variable aleatoria continua era igual que la distribución de una variable aleatoria discreta. O sea, f mayúscula de x minúscula es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales a x minúscula. Ya. Y habíamos estudiado dos distribuciones continuas, la distribución uniforme y la distribución normal. Entonces recordemos, decía que una variable aleatoria continua sigue una distribución uniforme de parámetros a y b, y aquí a es mayor estricto que menos infinito y b es menor estricto que más infinito, y esto lo denotábamos como que x distribuye como u de a, b, si el rango de x es el intervalo a, b, y la densidad está dada por la constante 1 partido b menos a si t pertenece al rango y 0 si t no pertenece al rango. Y aquí uno puede observar que para que este número de aquí esté bien definido, efectivamente b y a tienen que ser finitos. Si no, este número sería 0 y tendría una densidad que vale 0 en todas partes, entonces su integral sería 0 y no nos definiría una función de distribución. ¿Sí? Ahora, esta función tiene que ser 1 partido del largo del intervalo del rango para que integrado sobre el rango me dé 1. ¿Sí? O sea, esto es fácil ver que la integral desde menos infinito a infinito de f en realidad es la integral desde a hasta b de f, y eso me queda el largo b menos a por la constante 1 partido b menos a, que era 1. ¿Sí? Ya. Esa es la distribución uniforme. Y la otra distribución que habíamos visto era la distribución normal de parámetros mu y sigma, que no habíamos estudiado con mucha profundidad y que lo vamos a dejar para después, pero que al final estaba dada por una variable aleatoria que tiene rango todos los reales y que su densidad está dada por la función 1 partido raíz de 2 pi sigma por la exponencial de menos t menos mu al cuadrado dividido 2 sigma cuadrado. Ahora, no es tan importante saberse esta fórmula de memoria. Insisto, esta función es una función mala en el sentido de que es difícil de manejar, no tiene primitiva, entonces su integral se calcula siempre numéricamente, no podemos calcularla analíticamente. Y nada, no, es media complicada aprenderse de memoria. Sin embargo, la vamos a utilizar bastante desde un punto de vista computacional. ¿Sí? Entonces hay que tener en mente que que la distribución normal existe, ¿sí? No tanto su fórmula explícita. Ya. Y ahora la distribución que vamos a estudiar en esta clase es la distribución exponencial, que vamos a entrar de lleno a la definición. Decimos que una variable aleatoria continua sigue una distribución exponencial de parámetros lambda mayor estricto que 0, lo que denotamos como por x distribuye como e de lambda,
No confundir con esperanza, ¿sí? Esta E es la distribución exponencial. Recuerden que la E esperanza es la E con doble rayita, ¿cierto? No confundir con la esperanza. Si el rango, si el rango de esta variable aleatoria es los reales no negativos, o sea, el intervalo 0 más infinito, y su función densidad está dada por lambda exponencial de menos lambda t si t es mayor o igual a 0, y 0 si t es menor estricto que 0. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo se ve la densidad de un exponencial de parámetro 1.2, por poner un ejemplo, y la distribución de un exponencial de parámetro 1.2. Entonces fíjense que aquí no es casualidad, este punto de acá es lambda igual 1.2. ¿Y eso por qué? Porque si yo evalúo la densidad en 0, esto me queda lambda por la exponencial de menos lambda por 0, o sea, me queda lambda por la exponencial de 0, y eso es lambda, ¿sí? Entonces es la distribución que parte con valor lambda y que decrece con radio exponencial, ¿sí? Este parámetro lambda también se le conoce como radio de la distribución. Nosotros vamos a ocupar lambda, pero en R se ocupa radio. De hecho, veamos cómo funciona la distribución exponencial en R. Y aquí, algo que descubrí hace poco, por eso no se los había dicho antes, uno puede poner help, comillas, distributions, y R te bota la lista de distribuciones que tiene implementado. Entonces, si se fijan, hay hartas más distribuciones de las que nosotros hemos estudiado. Algunas otras las vamos a ir visitando en la medida que las necesitemos. Pero acá está la distribución exponencial. Entonces, para ver los detalles de la distribución exponencial, vámonos a dexp. Entonces, tenemos las mismas cuatro funciones que hemos visto, que tenemos para las otras, distribuciones que habíamos estudiado, y nos vamos a concentrar en dexp, que nos da la densidad, y pexp, que nos da la distribución. En este caso, rate es el parámetro lambda, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el valor de exp de x igual 8 para nuestra función, nuestra distribución lambda con lambda 1.2, tendría que poner rate 1.2. Y eso me da un número muy chico, porque la exponencial decrece muy rápido, ¿sí? De hecho, los números que tienen más sentido tienen que estar alrededor de, digamos, cerca del el valor del parámetro lambda. No pueden ser mucho más grandes, sino rápidamente se van a cero. Por ejemplo, x igual 2, ya, eso ya nos da un valor decente. Si yo pongo x igual 4, eso ya nos está dando un valor casi cero, ¿sí? Ok, y bueno, px me da la distribución, ¿cierto? Px de q igual 3 y rate igual 1.2 me da la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a 3, que si se fijan es casi 1 para números más bien alejados del radio, ¿sí? Si yo pongo aquí, por ejemplo, 2, que eso ya es un número más cercano, empiezan a aparecer probabilidades más decentes. Ok, y eso es consistente con el gráfico que tenemos acá, o sea, digamos, la exponencial, la función densidad, rápidamente se hace 0, mientras que la distribución rápidamente se hace 1, ¿sí? Nunca llega a 1, pero asintóticamente se comporta como 1. Ok. Ya, algunos cálculos para la distribución exponencial que en esta cápsula solo vamos a enunciar y que en la próxima cápsula vamos a calcular son los siguientes. Imagínense que tienen una distribución exponencial de parámetro lambda, entonces puedo calcular la distribución, la función de distribución explícitamente. Tiene la forma 1 menos la exponencial de menos lambda x si x es mayor o igual a 0 y 0 si x es menor o estricto que 0. Este cálculo lo vamos a hacer en la próxima cápsula. También se puede demostrar, y lo vamos a hacer, que para todo k en los naturales se tiene que la esperanza de x a la k es igual a k partido lambda por la exponencial de x a la, o sea, por la esperanza de x a la k menos 1. ¿Ok? Esta fórmula de acá, que nos permite, de hecho, calcular rápidamente los momentos. Los momentos de una variable aleatoria que distribuye como exponencial de parámetro lambda son los siguientes. La esperanza de x es igual a 1 partido lambda y la varianza de x es igual a 1 partido lambda cuadrado. ¿Ok? Estos cálculos los vamos a hacer en la próxima cápsula. Pero es bueno enunciarlos desde ya. Ok,
Entonces, esa es la definición de distribución exponencial, pero ¿qué es lo que modela una distribución exponencial? ¿Cuándo la ocupo? La distribución exponencial modela el tiempo transcurrido hasta que cierto evento ocurra. Algunos ejemplos son el tiempo que debe transcurrir a partir de ahora para el próximo terremoto, por ejemplo. El tiempo de duración de una llamada telefónica. Aquí el evento es que la llamada telefónica acabe. Entonces la duración de un fenómeno, como una llamada telefónica o como el tiempo que pasa una persona en una caja de supermercado, se podría modelar como una función exponencial, donde el evento que estoy esperando que ocurra es que este fenómeno acabe. El tiempo que debe transcurrir para que llegue el primer cliente a un local que acaba de abrir, ¿sí? También lo puedo pensar como el tiempo necesario a partir de ahora para que llegue el próximo cliente. Digamos, el cliente ya abrió, el local ya abrió, llegó un cliente y ahora quiero medir el tiempo desde que llegó ese cliente hasta que llegue el próximo, y eso se puede modelar como una distribución exponencial. Entonces veamos cómo funciona en un ejemplo simple. Suponga que usted llega a hacer la fila de supermercado a una caja vacía, justo después que otro cliente. O sea, usted y otro cliente llegan al mismo tiempo y el otro cliente pasa primero. Suponga que en promedio el cajero de supermercado se demora 5 minutos en atender a cada cliente. ¿Cuál es la probabilidad de que usted deba esperar más de 5 minutos para ser atendido? ¿Cuál es la probabilidad de que usted deba esperar entre 5 y 10 minutos para ser atendido? Entonces, fíjense que el tiempo medido en minutos que un cajero se demora en atender a un cliente lo podemos modelar como una variable aleatoria exponencial, de distribución exponencial. ¿Por qué? Porque es el tiempo transcurrido hasta que un evento ocurra. ¿Qué evento? Que el cajero termine de atender al cliente. Ahora, esto tiene que ser una distribución exponencial de parámetro lambda, pero el parámetro lambda no lo conocemos, no nos lo están dando. Entonces, para determinar lambda, notemos que el tiempo esperado para que me atiendan debería coincidir con el tiempo promedio que se demora el cajero en atender a un cliente. ¿Por qué? Porque llegamos juntos con el otro cliente pasó primero, entonces yo debería esperar que el cajero se demorara 5 minutos en atender a este cliente que pasó primero. ¿Por qué? Porque en promedio se demora 5 minutos. Se puede demorar más o se puede demorar menos, porque al final esto es una variable aleatoria, pero es razonable esperar que se demore 5 minutos. Entonces la palabra clave es esperar, esperanza, el tiempo esperado, ¿sí? Debería ser 5. Entonces puedo escribir la ecuación 5 tiene que ser igual a la esperanza de mi variable aleatoria x. Y yo sé, por otro lado, de los cálculos del primer momento de una distribución exponencial, que la esperanza es 1 partido lambda, de donde concluyo que el parámetro lambda tendría que ser 1/5. Entonces, finalmente, ¿cuál es la probabilidad de esperar más de 5 minutos? Esto se calcula como la probabilidad de que x sea mayor o estricto que 5, que finalmente es 1 menos f de x de 5. Entonces, si nos vamos a R, lo que yo quiero calcular es 1 menos px de q igual 5 y rate 1 partido 5. Y eso me da 0.3678, etcétera. O sea, aproximadamente 0.368. Ok, ¿y cuál es la probabilidad de esperar entre 5 y 10 minutos? Esta es la probabilidad de que x sea mayor o estricto que 5 y que sea menor o igual a 10. Y esto es justamente f de x evaluado en 10 menos f de x evaluado en 5. ¿Ya? Entonces aquí lo que quiero calcular es px de q igual 10, rate igual 1/5, menos px de q igual 5, rate igual 1/5. Y eso me da 0.2325, que es aproximadamente 0.233. ¿Sí? Entonces, así funciona la variable aleatoria exponencial. O una variable aleatoria que distribuye como una exponencial. Ya. ¿Cómo se relaciona la distribución exponencial respecto a las distribuciones que ya hemos visto? De alguna manera, la distribución exponencial es como la versión continua de la distribución geométrica. Podemos interpretarla como el tiempo que debe transcurrir para que ocurra el primer éxito. En la distribución geométrica,
lo que contamos es el número de intentos, ¿sí? Y aquí, en la exponencial, es el número es la cantidad de tiempo. Entonces la exponencial es el mismo conteo que la geométrica, pero continuo. ¿Cuánto tiempo en continuo debe transcurrir para que ocurra el éxito que estoy esperando? Versus cuánto tiempo discreto, cuántos intentos tengo que hacer para que ocurra el primer éxito. Y por otro lado, en cierto sentido, la distribución exponencial es como la versión dual de la distribución de Poisson. ¿A qué me refiero? La distribución de Poisson cuenta el número de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo fijo. Y la distribución exponencial cuenta el tiempo que transcurre entre dos ocurrencias del mismo evento. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que hace la exponencial es contar el tiempo que transcurre entre dos eventos de Poisson. ¿Sí? Y Poisson me dice cuántos eventos en un tiempo fijo. Ok, entonces en cierto sentido, uno es la dual de la otra. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta acá por hoy, chicos. Y nos vemos la próxima cápsula en donde vamos a calcular los momentos de la distribución exponencial.